Hola Rosana, hola Luis, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos al stand de Ediciones del Callejón, en la Feria del Libro, en el Espacio Barón Visa, el año 2024. Un placer tenerlos aquí. Igualmente. Gracias. Igual. Bueno, voy a comenzar por Luis Roberto López, que él escribió El Fuego de los Santos, ¿no es cierto? A ver, esa, muy bonita. Qué linda presentación, sí. Bueno, les quería contar de Luis. Es escritor, periodista, narrador, costumbrista y dramaturgo. Nació en Córdoba y se radicó en Unquillo, luego de vivir en Misiones, Formosa y Santa Cruz. En 2018 ganó el primer premio del concurso de teatro radiofónico organizado por la UNC con motivo del centenario de la Reforma Universitaria, con la obra llamada Los Invisibles del Manifiesto. El Fuego de los Santos es su primer libro en formato novela. Es una historia real, la de un inmigrante quien debió desertar y abandonar su patria por negarse a participar en la guerra contra Marruecos. Aquí en Argentina, no solo debió afrontar las dificultades propias de aquellos tiempos convulsionados, sino enfrentarse al clima, a mandatos culturales y a enemigos que formaron parte de su pasado. Ahora voy a comentar la biografía de Rosana. Gracias. Rosana Stipicic es licenciada en nutrición, nacida en Pergamino, Buenos Aires, reside en Carlos Paz, Córdoba, participa en encuentros, talleres y ferias nacionales, internacionales y virtuales. Es miembro de varios grupos de literatura y de la Feria del Libro de su ciudad y embajadora de la palabra en Madrid, España. Su novela histórica de Amor y Sal obtuvo el primer premio del Fondo Editorial de la Municipalidad de Carlos Paz en 2020. Distinguida con el homenaje a mujeres destacadas, mención especial por cultura, realiza correcciones y prólogos y actúa como jurada. Un placer inmenso tenerlo, ya lo he comentado, pero bueno, luego de esta introducción, les voy a pasar el micrófono, así nos cuentan de sus vidas, de sus obras. Bueno, muchas gracias. Como las damas primero, por una cuestión de caballerosidad. Se supone que esto sería un conversatorio, así que Roxana ya nos habíamos visto personalmente alguna vez, pero es un gusto compartir en este stand. Contame un poco, bueno, en qué consiste este libro que se llama en qué consiste este libro que se llama Gringo Pampa, para que el público sepa y cómo es incursionar en esto del formato novela histórica y una novela que está basada en hechos reales, que no deja de ser una novela, pero no deja de ser un hecho real. Bueno, un gusto Luis, un gusto Diana estar acá en el stand de Ediciones del Callejón. Y bueno, te cuento, cuando yo escribo de Amor y Sal, que es una novela histórica que se desarrolla en épocas de la Segunda Guerra Mundial en el Hotel Viena de Miramar de Ancenusa, hago mi primer novela, que es la que obtuvo el premio. Sí. Hablando con una persona muy cercana a ese lugar, me dice, pero ¿vos sabías que en la zona de la Mar Chiquita hubo otro hotel de lujo antes del Viena? Y yo dije, no, contame eso por favor. Y me habla de don Pablo Guglieri, que es
la persona que yo tomo como personaje para hacer esta biografía novelada, que también es histórica. Este hombre, don Pablo Guglieri, es un inmigrante italiano que llega a la Argentina solito, con 20 años, como llegaban tantos, en 1895. O sea que, mirá, de los años que estamos hablando. Con el objetivo de hacer la América, ¿no? Y realmente puso mucho tesón para lograrlo y fue una persona influyente en todo lo que emprendió. Él, por ejemplo, fundó 2 pueblos en la provincia de Buenos Aires y ya con 50 años de edad va a conocer las tierras que había comprado en lo que hoy es la localidad de La Para, en otra margen de la Mar Chiquita. Y ahí es donde él empieza a levantar esa zona, incursiona en el turismo salud con un hotel de lujo por esos años, 1919, imagínate, él venía con todas estas ideas de que la sal, el fango de la laguna podía curar, y entonces él incursiona en eso. Bueno, llega a ser intendente, o sea, una persona súper renombrada hasta el día de hoy en la zona. Y la verdad que a mí me inspiró mucho contar su historia, porque también tengo abuelos inmigrantes, italianos y croatas, pero como yo digo, mis abuelos son importantes para mí. Don Pablo Guglieri fue importante para toda la zona. Entonces, en él vaya el homenaje a tantos inmigrantes que hicieron grande realmente a nuestro país. Rosana, ¿querés consultar, preguntarle? Bueno, justamente yo te iba a preguntar a vos también, porque estamos con el mismo tema de la inmigración, si bien la tuya es de otro origen. Bueno, que me cuentes por qué nace el Fuego de los Santos. Bueno, cuando hablando con Ricardo Di Mario, de Ediciones del Callejón, esta es mi primer novela. Yo no tenía mucha idea de lo que es el mundo editorial. Por supuesto sí de escritor y esas cosas, pero no de escribir libros. Pero hay una historia que a mí me pareció muy interesante para contar y que tiene también algún paralelismo, porque es gente que dejó todo lo que tenía por distintas razones, ya te voy a adelantar, pero también allá por 1910 Manuel Pérez tiene que escapar de España, de hecho es luego considerado desertor, pues tanto él como su familia eran anarquistas y contrarios a lo que se era en ese tiempo. Comenzó la Guerra del Rif, que después, digamos, desencadenó en lo que fue la Guerra de la Independencia de Marruecos. Pero justo en 1910 ellos dicen, no vamos a ir a la guerra. Hay algunas cuestiones particulares de la familia. La familia tenían un pequeño astillero y eran por vocación y necesidad muy buenos con las armas, ¿sí? Para cazar, etc. Entonces, cuando la corona española empieza a reclutar, es lo que busca en las clases bajas, menos pudientes, sí, para poder llevarlos a Marruecos, al otro lado. Pero si vos tenías, se llamaba, es una familia de posibles, la familia hacía un aporte y vos. Claro. Muy bien, no voy a spoilear toda la novela, pero la cuestión es que Manuel tiene que escapar, y cuando escapa queda involucrado en un hecho policial muy grave. Claro. Esto le vale ser declarado desertor, la familia desposeída de los bienes, bien se viene para aquí, para Argentina, y le pasa de todo, absolutamente de todo. Imagínate que en 1910 él tenía 20 años porque nació en 1890, así que son contemporáneos. Son dos historias que a mí me atraparon, porque me atrapa la persona de este gringo Pampa, y me atrapa, les pasó más o menos lo mismo
pero con suerte y destinos totalmente diferentes. Siempre hay uno cuando escribe o rescata un personaje. Los personajes, todas las personas, tenemos luces y sombras. Seguro. Tenemos miserias y virtudes. Entonces, había algunos aspectos en la personalidad de este Manuel Pérez, que digo, por ahí enfrentarse a mandatos culturales, era un tipo absolutamente, uno dice ahora los gallegos brutos, vamos a decirlo así, pero con un estricto sentido del honor, de la solidaridad, al punto de que él era anarquista. Tenían palabra, y en eso basaban su confianza, y en eso basaban también todo lo que ellos iban logrando. Eran personas de palabra, además de con medios testarudos, ¿no? Y con mucho tesón. Y por eso lograron lo que lograron también. Sí, al ser personas de palabra y de honor, bueno, debían cumplir justamente con el mandato establecido. Y a este pobre Manuel le pasa de todo, a tal punto de tener que enfrentarse a semejantes tempestades. Ahí se viene hasta el sur de Córdoba, donde estaba su hermano, y le pasan las mangas de langosta, las tempestades, y que le va pasando de todo, hasta que hay un momento que es una bisagra en su historia personal, ya con familia, que es la que le da el nombre a esta novela, El Fuego de los Santos. El Fuego de los Santos es un hecho real, pero por sobre todas las cosas, también este libro es, primero que nada, un homenaje a los inmigrantes, a aquellos que con diversa suerte llegaron aquí y conformaron lo que somos hoy. Y además, también es un homenaje, la historia deja trascender por distintas cosas que uno ha ido averiguando, un pasado, un fuerte pasado, muy arraigado, un pasado sefardí, que comienza, nada más ni nada menos, de hecho el libro comienza ahí, va recorriendo, con la historia de los sefardíes expulsados en 1492, cuando los judíos son expulsados de España y tienen que huir con distinta suerte, y estos huyen para el Mediterráneo, hacia Alicante, y ahí otra vez el libro hace en la línea de tiempo una pequeña pausa, y donde nos encontramos con un famoso y terrible corsario español, Juan Bautista Pérez. Este se llama Manuel Pérez, Juan Bautista Pérez, que tenía el título, según los documentos oficiales, en la historia naval española, y el hijo del trueno. Imagínate cómo sería de mansito para que le pongan el hijo del trueno. Bueno, ahora te quiero preguntar algo. En este claroscuro de que somos nosotros las personas, virtudes, defectos, miserias, ¿qué aspectos tiene o podés destacar, o si hay en el libro, o qué se podría contar de este gringo pampa? ¿También es un prócer como San Martín, o tenía lo suyo como lo tenemos todos nosotros? Bueno, creo que cualquier persona que es hacedora y que quiere buscar un porvenir y que quiere hacer crecer su fortuna, tiene sus luces y sombras. Él ha tenido gente que lo amó y muchos detractores. Es más, en el libro ha tenido hasta intento de homicidio, ¿no? O sea, pasa de todo en este libro. Y también la vida, ¿no? Que va poniendo a prueba el temple del protagonista. Porque la vida no es algo lineal y que siempre todo sale bien. Ellos también han tenido que sufrir sus desgracias. Y ahí es donde se ve el verdadero temple del protagonista. Si ese protagonista logra superarse o no, o se hunde con el problema que ha tenido, ¿no? Así que bueno, como te digo, un carácter muy fuerte, muy fuerte. A mí, después hablando con gente de la zona, me han contado algunas anécdotas,
por ejemplo, llegar a sus plantaciones y que los peones estén tomando mate y él, ¿por qué no están trabajando? Porque hoy es 1 de mayo, patrón, el Día del Trabajador, no se trabaja. Bueno, acá se trabaja, si no se van y no se les paga. Entonces eso creaba también mucha bronca entre la gente que tenía que trabajar para él, ¿no? Yo creo que eso habla de las luces y sombras de estos personajes que han tenido que ser muy fuertes también para lograr lo que pudieron lograr. No sé, en el caso de Manuel Pérez, ¿cómo fue? Mira vos qué cosa, las contradicciones en una historia y en la otra. Precisamente, Manuel Pérez, por ser un anarquista, él cuando ya estaba radicado en la zona de Tío Pugio, los inmigrantes que venían, por supuesto, que tenían alguna referencia, que no sabían nada, pero en ese mundo, en ese colectivo, todo el mundo, todos querían ir a trabajar con Manuel Pérez. Primero, porque tenía fama de muy buen pagador, puntual, muy buen pagador, exigente para trabajar como pocos. Así era. El libro lo cuenta un poco, pero muy buen pagador y muy solidario. Él no los consideraba empleados, sino sus compañeros de trabajo. Acá uno podría, si quiere hacer una ampliación, qué sé yo. Hoy escuchamos tanto esto de la oligarquía terrateniente. Sí. Y uno, la oligarquía terrateniente la tiene como que el patrón vive por lo menos en Córdoba, si no en Buenos Aires. Tiene un capataz que es más explotador que el propio patrón. En cambio, en la vida de Manuel Pérez, a las 5 de la mañana, no solo se levantaba él, sino su señora, sino sus hijos, y sus hijas de 10 y 11 años agarraban la taza del mate cocido e iban hasta el surco a compartir con los peones el pan, el mate cocido, la cena, la comida, etc. Son dos realidades diferentes, no estamos acá para juzgarlos, obviamente, sino para describir este universo que fue la vida rural, que fue la vida de los inmigrantes, que tuvo sus luces y sus sombras, como ya venimos conversando, pero Manuel Pérez pasó, y a tal punto que, como dije, el nombre, el fuego de los santos, es una situación que le pone bisagra a la historia de Manuel Pérez y su familia. Y él prefirió esto que ocurre con el fuego de los santos antes de irse y dejar a sus peones sin haberles pagado su salario. Fue un hombre muy emprendedor, porque él venía de herreros que habían tenido un pequeño astillero, como te dije, pero él se tuvo que hacer agricultor. Y él construyó la primera cosechadora portable que hubo en la zona de... Construyó un refugio para las tormentas y los vendavales que estuvo levantado hasta hace poco tiempo, ¿no? Y bueno, y sin embargo, con todo lo que le pasó, enfermo de asma, la historia lo trae hacia nuestros días. Uno se pregunta, ¿qué haría un anarquista en los tiempos de Perón? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá opinado Manuel Pérez de Perón? ¿Lo habrá votado? ¿No lo habrá votado? ¿Lo habrá seguido? ¿Qué pasó en la Revolución Libertadora que vino después de Perón? ¿A dónde estaba Manuel Pérez y su familia? Son todos interrogantes que encuentran alguna respuesta en este libro que, como dije, que más allá de toda la historia, el origen sefardí, esto del hijo del trueno, pero es un homenaje a todos los inmigrantes, como el otro, como tanta gente anónima que a lo mejor no pudo ser escrita su vida porque no tuvo quien la contara, pero que seguramente tenía rasgos tan interesantes como los puede llegar a tener el escritor. Seguro. ¿Cómo? Sí. ¿Les puedo pedir a Rosana y a vos, Luis, que me lean un fragmento del libro y hacemos el cierre? Bueno, a ver, vamos a buscar algo que... Sí, más que un fragmento, en mi caso, que ya lo tengo bien a mano,
y que, como estábamos hablando del tema, que es un homenaje a los inmigrantes. El libro cierra con un poema. En el capítulo que se dice epílogo, me voy a permitir leerlo para ustedes, donde Muchas cuenta gracias. tantas historias. Y este poema dice: a pesar de haber partido, nunca nos habremos ido. Si algo no se recuerda, pregunten a los ancestros, porque dejamos historia para contar a los hijos. Solos dejamos de estar al caer en el olvido. Como las vueltas del sol, un repetido ciclo, ustedes contarán lo vuestro. De todo lo hecho y dicho, y ellos sabrán lo nuestro. Porque no nos habremos ido, tan solos dejamos de estar al caer en el olvido. Qué lindo. Gracias, Luis, por compartirlo. Felicitaciones, muy Gracias. lindo. Bueno, yo también, para que no sea largo, porque los que hacemos novela somos de que nos sobran las palabras, ¿no? Vamos a leer un poema. Dice así: lleva en sus ojos mares lejanos, borrascosas cumbres inexploradas, selvas y montes tenebrosos, nostalgia de llanura. Bajo cejas de búho anciano hay pena en la mirada de escarcha, flechas candentes en sus pupilas, helados lagrimales de abandono. Mira la tierra seca y nace la vida, multiplica rebanadas de esperanza en panes, endulza con sueños el mate y la sonrisa canta utopías. Gringo, forastero de soles, zarpas a hacer la América, abrazas incertidumbre y anclas a la tierra tu espíritu navegante. Bravo, qué hermoso. Gracias, Rosana. Muchas gracias. Tenemos público. Sí, Gracias. qué hermoso. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Les quiero agradecer un montón este tiempito que se han tomado para venir al stand y contarnos de la novela, de cada uno. Y bueno, justamente en los encuentros y desencuentros, ¿no?, de cada inmigrante. Así que nada, eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Diana, gracias a Ediciones del Callejón, a Ricardo Di Mario, que nos aguanta. En mi caso, ella ya es una experta escritora, pero en mi caso me trataba como a un chico con toda la paciencia que le tiene. Luis, está bien así, te gusta, ¿le podés cambiar esto? Sí, Luis, lo vamos a cambiar, quédate tranquilo. A ver ahora, Luis, ¿te parece bien? Yo decía, este tipo o me está charlando, pero realmente con toda la paciencia del mundo. Yo, por mi poca experiencia, no puedo menos que reconocer a Ediciones del Callejón, que me llegó esta editorial a través nada más ni nada menos que de Teresa Andrueto. Ella me dijo, mira, hay una editorial que se llama Ediciones. Me pasó un montón de nombres. Pregunté a varios, y a todos les decía, mira, estoy buscando. Y él me dijo, no te hagas problema, Luis, vos averigua todo, pregunta, hasta que después le dije, bueno, a ver, quiero probar con ustedes. Y ahí empezó todo este trabajo de corrección y también algo muy particular, porque está allá presente, quiero agradecer al autor de la tapa de este libro, que fue una idea conjunta con mi hijo Santiago, que está allá mirando de parte de la Barra Brava. La Barra Brava. Y que a mucha gente le ha llamado la atención, ¿sí? Porque el fuego de los santos puede decir cualquier cosa, bueno. Luis, ¿cómo se llama tu hijo? Santiago, que está allá. Perfecto. Santiago, que está allá. Santiago Bueno. López. Además, toda la familia, por supuesto, que siempre estuvo, ¿no? Y en otras presentaciones que hemos hecho con música sefardí, etcétera, acá no dan los espacios, pero para ambientar todo el libro.
Bueno, en mi caso también agradecida con Ricardo, que lo conozco de los encuentros, ¿no? Porque Ricardo, además de editar, es un gran poeta. Claro. Y lo conozco de escucharlo, de verlo en los encuentros. Y además, un cliente mío al que yo le corregí su libro, un excombatiente de Malvinas, yo le sugerí que lo haga con Ricardo, o sea que yo fui la correctora y ahí trabajé con Ricardo desde otro lado. Entonces, cuando llegó el momento de sacar este libro, dije, y sí, vamos de nuevo con Ricardo, ¿no? Así que, bueno, este señor excombatiente de Malvinas, su libro se llama Dos guerras, dos aviadores, es una historia muy interesante, muy difícil de corregir porque muy técnico, ¿no? El piloto de los Pucará. Pero bueno, fue una linda experiencia para mí corregir ese libro y llegar a Ricardo con el mío. Así Agradecidos nosotros. Gracias. Chau, Gracias. chau, hasta luego. Gracias.